para que no se mueva y no sufra algún daño. También si lo llevan algunos, no sé si los he visto que los llevan, no, los cargan o sin sus propias manos, entonces también lo que es un método para llevarlo, lo cuelan, ¿no? Lo ponen algún sujetador y las mismas cajas tienen sujetadores. Muy bien. Gracias, Leo. Adelante, Yulisa Mamán. Bueno, licenciada, así como dijo el correo, suelen venir en su empaque, o sea, nos dan en su empaque y mayormente sabe estar con plastoformas para que eso impida que se mueva. Además que en los plastoformos suelen tener unas formitas y en ahí saben poner lo que son sus, por ejemplo, tal vez el cable o tal vez los controles, etcétera. Gracias, Yulisa. Yulisa Mamani, ¿no? Sí, correcto. Adelante, Carlos Joaquín. Licenciado, buen día. Quería Bueno, mencionar sobre una mercancía que sería las motocicletas, que vienen en distinto embalaje. El embalaje de la motocicleta es prácticamente una jaula primero, que lo ponen, y ya está la moto armada, pero el embalaje de esta es un poco distinto, ya no meten plastoformo, nada de esas cosas. Simplemente ponen maderas y atornillados al neumático, incluso al chasis, que ya lo arman, lo montan, ya está libre incluso de plastoformo, no, nada que ver eso en el tema de las motocicletas. Eso he visto que ponen en una jaula que también simulan, ¿no? Una caja y ahí apilan incluso las motocicletas. Dice, eso puedo yo aportarte. muy bien, gracias. Perdón, gracias, Carlos. Ok, listo. Efectivamente, ¿no? La mercancía tiene que ser preparada, ¿verdad? Toda esa actividad se llama preparación. Y obviamente van a preparar la mercancía que va a ser enviada después de la suscripción de un contrato al lugar de destino. Y esa mercancía no la pueden mandar desnuda, ¿sí? Siempre va a estar protegida de alguna manera. Es más, en el caso de las motocicletas, por ejemplo, van a venir igualmente con algo embolsado en la parte eh, ¿cómo se llama? En la parte delantera, ¿verdad? En De los todo, lugares, ¿cómo? de todo el carenado, si le menciona eso, licenciado. Ya, vienen así de tal manera que no sufran daños innecesarios, ¿verdad? No tienen que sufrir daños innecesarios porque se supone que se está suscribiendo bien. Lucero dice, eh, vienen en cajas, con bolsas, etcétera. Muy bien, eso es en el caso de los televisores, ¿verdad? Ya. Eh, en el caso de las motocicletas, lo mismo. Estas, por ejemplo, van a venir, se supone que se ha comprado en estado nuevo, en estado excelente, ¿verdad? De tal manera que una vez que se ha comprado esa mercancía, tiene que ser enviada al lugar de destino y tiene que recibirse en el lugar de destino tal cual se ha suscrito en el contrato de compra-venta. Entonces, hay que evitar de todas las formas para que esa mercancía sufra un daño, ¿verdad? Imagínense en el caso de los televisores. Consiguientemente, cada mercancía tiene su forma propia de ser identificada y de ser envasada, etcétera, embalada, para que llegue al lugar de destino de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una preparación, sí o sí, de esa mercancía. ¿Cómo se traslada la mercancía del punto de venta al punto de destino? Es decir, a ver, la pregunta del curso, ¿cómo trasladamos físicamente? Hemos ido al Japón y en el Japón hemos comprado televisores, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo trasladamos a Bolivia esa mercancía? Pues que cuando hemos comprado no se va a quedar en Japón, ¿verdad? Tiene que venir a Bolivia. Adelante. Bueno, licenciado, primero lo que es luego de haber preparado lo que es la mercancía, tenemos que buscar lo que es un contenedor adecuado para el tipo de mercancía que vamos a traer o que nos van a vender. Y así luego contratar lo que es un transporte principal para que lo lleve a puerto. Así lo vamos a hacer por vía marítima. Y de ahí
subir el contenedor a lo que es la nave y luego otra vez contratar lo que es un puerto también, o bueno, lo que es un, ¿cómo se llama? Un transporte ya para llevarlo hasta el punto donde queremos que se lleve. Ya. Ok, gracias, Luis. ¿Alguien más? Quiero notar que Luisa o Luis. Luis Fernando, licenciado. Luis. Bueno, licenciado, primero es contratar un transporte terrestre en el país de donde estamos comprando para que nos lo lleve hasta el puerto y de ahí contratar un transporte marítimo y claro, también meter la mercancía en en un contenedor para traerlo a este lado del mundo. Y cuando llegue al puerto de sudamericano, o puede ser el puerto de Chile, de ahí traerlo con un transporte igual terrestre hasta nuestro almacén. Gracias, Luis. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Jessica Bautista, adelante. Licenciado, buen día. Como bien lo dijeron mis compañeros, primero lo ponen en las cajas, todo eso, después buscan un contenedor adecuado para transportarlo vía marítima hasta el país destino, que sería Bolivia. Ya. Ok, Jessica. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los modos y medios de transporte que utilizamos en el comercio normalmente? ¿Cuáles son los modos de transporte al grupo, a todo el curso? Adelante, Luis. Aéreo, terrestre, marítimo, ferroviario. Muy bien. Los que más conocemos, ¿verdad? Los que más manejamos. Ya. Ok. Ana, ¿quiere decir algo? Por favor, Ana. Licenciado, ¿los medios no son multimodal e intermodal? Me está preguntando Ana. Sí, le preguntaba si es que los modos no son multimodal o intermodal. Es que no he escuchado bien, disculpe. No, la pregunta es el curso. ¿Cuáles son los modos de transporte, los modos y medios de transporte? Esa es la pregunta al curso. Oh, muchas gracias, licenciado. ¿Cuál es su respuesta, Ana? Los modos de transporte, no sabría decirles que me he confundido. Ya, ¿y los medios de transporte? A ver, mientras va pensando Anita, a todo el curso, ¿cuáles son los modos, diferencia entre modos de transporte y medios de transporte? Licenciado, ¿puedo contestar? Adelante, Luis. Los modos de transporte ya son en los modos de aéreo o marítimo o terrestre, mientras que los medios de transporte son en qué se está transportando. O sea, los vehículos puede ser un avión, un barco, un camión o un ferrocarril. Gracias, Luis. ¿Y los medios de carga, cuáles son? ¿Alguien recuerda? Jessica. Licenciado, los modos de transportes puede ser Medios de, ya, dígame, Jessica. aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y los medios serían vehículos, avión, barco, camión. Según lo que entiendes así, licenciado. Ya. ¿Y la diferencia entre el medio y los medios de carga? Ya. Ok, Jessy, gracias. ¿Alguien más? Ya, los modos ya sabemos, los medios ya sabemos, está relacionado con cada modo.
Y los de carga son precisamente esos medios que nos sirven para trasladar físicamente esa mercancía de un lugar a otro, ¿verdad? Están los Los pallets, contenedores. están los contenedores, etcétera, ¿no es cierto? Ok, nos ayudan a proteger, a cuidar la mercancía, etcétera. ¿Ya? Muy bien, eso nos dijeron ya. ¿Qué documentos se deben utilizar en la importación? Hola. El contrato de compra y venta, licenciado. Espera un segundo. Ahora sí, por favor. ¿Qué documentos se utilizan en la importación? Le decía, licenciado, el contrato de compra y venta. ¿Ya? La factura comercial, dice. Y el certificado de origen. Ya, un segundo. La señorita que dijo la Lucero. Yo Lucero, dije ¿qué? factura comercial y certificado de origen. Ya. Ya, la otra señorita que dijo. Yo dije con el contrato de compra y venta, Ya, licenciado. Dominique. Gracias, Dominique. Tarqui. Ya, ¿alguien más? Adelante, Imanol. El documento de transporte, licenciado, sería uno de ellos también. Documento de transporte. Ya. ¿Alguien más? Recuerden que todos Seguro, estos tal tres ya vez, lo saben. licenciado. ¿Cómo? El seguro, tal vez, licenciado. Seguro. Efraín Mamani. Efraín. Limache. Limache. Ya. ¿Me está preguntando Efraín? No, el seguro, le dije. Ya, el seguro. ¿Qué es el seguro entonces? Bueno, el seguro para garantizar que la mercancía vaya a llegar bien a su puerto de destino. Ya, ¿cuál? Está bien, ok. ¿En qué se plasma ese seguro que dice Efraín? ¿En qué documento? ¿Cómo se llama ese documento? ¿Aló, Efraín? Y ahora no puedo precisar, licenciado, bien cómo se llama el documento. Ya, gracias, Efraín. Ingrid Quispe, ¿qué documentos? La póliza de importación o lista de empaque. Lista de empaque, ya. Me está preguntando Lucy, Ingrid. No les. Ya, la lista de empaque. ¿Para qué sirve la lista de empaque, Ingrid? No se olviden, jóvenes, perdón que la interrumpa, no se olviden que cada pregunta debe ser contestada, ¿verdad? Conforme al alcance de la pregunta, y cada respuesta que vaya a vertir no solamente beneficia a mi persona, es decir, a la persona que está participando, sino al resto también. Y nos da lugar a hacer más precisiones, etcétera. ¿No es cierto? Ok, Ingrid, entonces, ¿para qué sirve el documento de embarque? Digo, la lista de empaque. ¿En qué Bueno, nos ayuda? permite conocer el contenido de cada caja. Bueno, facilita también en identificar a las mercancías del exportador. Ya, ok, Ingrid, gracias. Yulisa Mamani. A solicitar lo que es el documento para el contrato con un puerto o algo así, y también lo que es la planilla de gastos portuarios. Ya. Ok. Entonces, a ver, la pregunta al curso,
el seguro, o sea, la pregunta es, ¿qué documentos se utilizan en la importación? Una respuesta es el seguro. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? La póliza de seguro. No, licenciado. Correcto. En realidad, la respuesta es la póliza de seguro, ¿verdad? Porque el seguro es una acción, es una tarea que se tiene que realizar, ya sea por el vendedor o comprador, etcétera, pero es una tarea. La pregunta es, ¿qué documento? La respuesta es la póliza de seguros. ¿Qué documento? ¿Quién ha contestado la póliza de seguros? Yo, licenciada. Yulisa. Ok, ¿qué debe contener la póliza de seguros, Yulisa? Tiene que contener, bueno, existen varios tipos lo que son de pólizas de seguro. Algunos, no sé, tal vez se estiman por un tiempo, digamos, de seguro y tienen que tener, a ver, lo que son en la descripción de la mercancía que va a asegurar, luego también lo que es el contrato que se ha hecho, digamos, en que se ha acordado. Tal vez solamente lo ha asegurado en casos de extravío, casos de tal vez, ¿cómo se llama eso? En casos de daños o algo así. Y también lo que tiene que haber la prima del seguro, el precio que se paga, lo que se paga por la cobertura de la mercancía. Eso es licenciada. Ya, gracias, Yulisa. Muy bien. Entonces, los documentos que deben utilizarse son los que han mencionado, ¿verdad? Documentos que respaldan la operación de importación. Documentos que van a ser emitidos según la instancia que corresponda y que al final de cuentas, cuando llegue al lugar de destino esa mercancía, va a ser objeto de control, revisión, etcétera, ¿no es cierto? Ok. Luego, ¿qué es la DAM? ¿Alguien puede decirnos? Una idea. Licenciado, buenos días. Buen día. ¿Quién habla? Vladimir Quispe. Vladimir, adelante, Vladimir. Ya, la DAM es un documento que debe ser llenado antes de lo que es la adquisición de mercancías. También de ahí las siglas, ¿no? Que dice DAM, que es la D, es la declaración, la A es adquisición y la M es de mercancías. Muy bien, gracias, Vladimir. ¿Alguien más puede ayudarnos? Ya, ok. Adelante, Jessy. Licenciado, tal vez algo que podría argumentar es la declaración previa sin pago de tributos. Ya, muy bien. Ok, gracias. Efectivamente, ¿no? La declaración de adquisición de mercancía es un documento con el cual se da a conocer sobre el tipo de mercancía que estamos comprando, la cantidad, el precio, se anda registrando en ese documento, ¿verdad? Ese documento es emitido antes de que la mercancía llegue al territorio nacional y contiene información que va a ser utilizada finalmente en la declaración de importación cuando la mercancía arribe al territorio nacional, ¿verdad? Y efectivamente, como dice también Jesse, no se declara tributos en ese documento. ¿Ya? Ok. Muy bien. Al amparo de qué documentos trasladamos la mercancía. ¿Alguien recuerda? ¿Se escucha, jóvenes? Sí, licenciado. Ok, adelante, Leo. Un documento para el saber que estamos transportando la mercancía sería la carta aporte internacional, licenciado. No lo he escuchado bien, por favor, ¿puede repetir? Sí, licenciado, un documento tal vez sería la carta aporte internacional. Ya. ¿Cuál es su nombre? Leo Rojas, ¿no?
Sí, Ya. licenciado. ¿Alguien más? Y El Lucero. Manifiesto Internacional de Carga, Lice. MIC. ¿Lucero? Sí, el MIC, el Manifiesto Internacional de Carga. Ya. ¿Alguien más? Recuerden que todo esto ya ustedes lo han visto, ¿verdad? Eso ya saben de qué estamos hablando. ¿Nadie más? Forzosamente voluntario entonces, y de manera rápida. Hoy es 15 entre 2, 7.5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brian Aruquipa. ¿Aló, Brian? Brian. ¿Aló, Brian Aruquipa Miranda? Me dijeron que hoy van a tener la lista oficial, así que hoy voy a precisamente a solicitar esa lista oficial y en función a eso voy a hacer el cotejado y el cruce ya de datos que tengo aquí en mis registros en la pantalla, etcétera. Brian. Ok. ¿Alguien más? Por favor. Muy bien. Según el modo, ¿no? De transporte. Terrestre, MIC, aérea, el Will, marítimo, el BL, según el modo, ¿verdad? Ya. ¿Qué es el PRM o parte de PRM o PR, parte de recepción, jóvenes? Adelante, Leo. Licenciado, este documento avala, ¿no? Lo que es cuando hemos ya recepcionado las mercancías que es visto en la aduana de ingreso al país de destino. Entonces es como un soporte, ¿no? Un documento soporte que nos dice que el despacho aduanero ha sido efectuado correctamente en la aduana de destino. Leo Rojas. Leo Rojas. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Adelante, Ingrid. Bueno, es un documento que acredita la entrega y recepción de las mercancías en el depósito aduanero. Ok, Ingrid. Finalmente, Ingrid Quispe, ¿no? Ya. Estaba con la mano levantada. ¿Alguien más, por favor? Ingrid. Ah, no. Está Choque Morales, puede ser. No, es que no logro ver todo el nombre. Dice, también se considera el parte de recepción. Eddie. El único documento cual se concluye el tránsito aduanero. Ya, gracias, Eddie. Lo que pasa es que solamente veo su apellido y su parte de su segundo apellido. Eddie Choque, ¿no? Ya, ok, muy bien. Nos da a conocer. ¿Puedes reiterarnos, por favor, Edwin? Eddie. El parte de recepción, licenciado, ese también se considera el único documento la cual se considera la conclusión del tránsito aduanero. Ah, ya. Gracias.
Muy bien. Entonces, eso es, ¿no? El parte de recepción de un documento que va a respaldar el ingreso y recepción de la mercancía al territorio nacional, recepción de parte de la instancia que tiene competencia, como es la aduana, el recinto aduanero, ¿verdad? De la mercancía que es objeto de compra. Muy bien. Por consiguiente, ¿cuáles son los tipos de depósito que tenemos? Javier. Javier. Bueno, licenciado, Javier uno que es Conadía. de acuerdo, uno que es de acuerdo son los depósitos especiales. De ahí los... ay, bueno, ese es de acuerdo ahorita, me voy a acordar ahorita de los otros. Pero Ya, uno muy de bien, ellos es gracias. los depósitos especiales. Ya, gracias, Javier. Adelante, Judith. Como dijo mi compañero, son los depósitos especiales, los transitorios y el depósito temporal. Ya. Muy bien, cada uno con su propia característica, ¿verdad? Ok, vamos a ver eso también. Muy bien, gracias. Luis, adelante, Luis. Y finalmente va a ser Hernán, ¿ya? Luis, por favor. Luis. Luis. Licenciado, si quiere decir de depósito temporales. Ya. Sí, depósito temporal, si quiere decir. Ya. Y finalmente Hernán Lugarani. Buenos días, licenciado. Lo mismo, licenciado, sería tres modalidades, ¿no? La temporal, el transitorio y la especial. Cada uno con sus diferentes modalidades, ¿no? Ya. Ok, gracias, Hernán. Listo, efectivamente, ¿no? Esas son las modalidades de depósito que tenemos, cada uno con sus propias características. ¿No es cierto? Plazos, etcétera. Ya, ok, gracias, Hernán. Muy bien. ¿Qué es el aforo? Tres, dos. Licenciado, ¿podría volver a repetir la pregunta, por ¿Qué favor? es el aforo? Licenciado, Y Adelante, Nelly. Buen día, licenciado. El aforo puede ser lo que es la revisión física y documental de las mercancías que puedan ingresar a un determinado país. Ya. Ingrid. Liz puede ser verificar la descripción de las mercancías, también la clasificación arancelaria y su valoración y su origen y cantidad. Ya, ok. Yulisa. Bueno, Mamani. licenciado. Yulisa Mamani. Sí, sí, licenciado. Bueno, yo diría lo mismo que las demás compañeras. En caso de haber tal vez en todo el transporte un extravío, se le notifica al propietario, hacia el importador. Y digamos, si hay un exceso, si hay un exceso o tal vez una parte que falta, según la revisión de los documentos y todo, tiene que lo que es justificar o en otro caso también sería tomado como una, tal vez una falsa descripción o falsa declaración. ¿No? Eso recuerdo. Ya, ok, gracias. Adelante, Jessie. No. Jessie, ¿no? Sí.
¿Quién te levanta la mano? Jessica Bautista. Licenciado, el aforo es la facultad que tiene la administración. Tiene como objetivo verificar la descripción de las mercancías y también lo que es la clasificación arancelaria, y también podría ser su valoración y el origen y la cantidad. Ya, gracias, Jessica. ¿Alguien más? Muy bien, son operaciones que realizan, ¿no es cierto?, la aduana a través de las instancias que tienen competencia para verificar la cantidad, peso, origen de la mercancía, etcétera, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Cuál es la obligación tributaria que tiene el sujeto importador o sujeto pasivo? Hola, jóvenes. Licenciado, en caso de la importación, el importador tendría que hacer la cancelación o el pago de tanto del impuesto al valor agregado y del gravamen arancelario de la mercancía que se está importando. Ya. Entonces, ¿cuál sería la obligación tributaria? Una de ellas. Dominique. Pagar los impuestos, licenciado. No tengo la palabra correcta como para decir. Gracias, Dominique. Ok, ¿alguien más? Adelante, Jessy. Adelante, Jessica. Licenciado, tal vez sería determinar y declarar y pagar correctamente la deuda tributaria. Ya, ok. Muy bien. Ahora sí, forzosamente voluntario, ¿ya? 8 más 8, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Claudia Ávila. ¿Aló, Claudia? Hola, Claudia. Claudia. Muy bien. Cristian Copa, por favor. ¿Aló, Cristian? Cristian. ¿Aló, Cristian? Bien, Cristian Mamani Gómez. Buenos días, licenciado. Hola, Cristian. Adelante, por favor. A ver, la obligación tributaria.
concepto, alcances. Obligación tributaria se tiene por norma de pagar los impuestos, sea de importación, tanto como de exportación, ya que esta sería uno de los principales requisitos, ¿no, licenciado? Ya, ok, por norma. Ya, Cristian. Más 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edwin Vadillo. Edwin Vadillo. Muy bien. Edson Napasa, por favor. ¿Aló, Edson? ¿No está Edson? Ya. Ok. Finalmente, ¿alguien más quiere ayudarnos, por favor? Ya. 19. ¿Cuáles son los tributos? ¿Cuáles son los tributos así en general que utilizamos en el territorio nacional? O que declaramos en el territorio nacional o que liquidamos en el territorio nacional, jóvenes. El IVA, licenciado, es uno. Ya, después. El IC, licenciado. El gravamen arancelario también, El licenciado. gravamen arancelario también, licenciado. A ver, primero me dijo El la IVA puede señorita Lucero, dice que es No, licenciado, no, El IEHD. Y el impuesto impuesto especial a los hidrocarburos y sus a los derivados, hidrocarburos y licenciado. sus derivados. A ver. Estaba hablando yo. Estaba hablando Lucero Quispe, ¿no ve? Dije Lucero Quispe, Malos. ¿verdad? Ya, adelante Lucero. Ya le dice, el IEHD, el impuesto a lo especial a los hidrocarburos y sus derivados. Ya, después. Después el gravamen arancelario, y después está el impuesto al valor agregado, el IVA, y el ICE, son los que conozco. Ya, ¿qué son esos, Lucero? Son tributos aduaneros. La pregunta era, ¿cuáles son los tributos aduaneros? Ay, no, perdón, Lice. Los Piensen, tributos en general. tienen que ¿verdad? detenerse un poquito a analizar la pregunta, porque Sí. esta pregunta que yo estoy haciendo, imagínense que la aduana les pregunte, ¿sí? Y si no responden adecuadamente, van a tener una contravención, ¿verdad? Así que por eso lean bien la pregunta, o escuchen bien la pregunta, ¿está bien? Entonces, la pregunta era, ¿cuáles son los tributos que utilizamos en el territorio nacional o que liquidamos en el territorio nacional? ¿Podría Adelante. participar? Claro que sí, deme un segundo, por favor. Estamos en orden, estamos con Lucero Quispe, que me ha contestado, luego tengo levantada la mano de Hernán Lugarani, luego Laura y luego Carlos. ¿Le parece? Está bien, licenciado, disculpe. Gracias. Hernán Lugarani. Licenciado, casi lo mismo pensaría el IVA, el IT o, si no me equivoco, el IDH y algunos más. Son los Ya. impuestos, ¿no? Ok, adelante, Laura.
Laura Oyardo. Buen día, licenciado. En el caso de la aduana, existirían las tasas que pagaríamos por el uso de sus instalaciones, como ser del depósito aduanero. Del depósito. Ya, y los tributos. Los tributos creo que se les daría de manera general a los impuestos, a las tasas, a las patentes y contribuciones. Ya. Ok. Gracias. Adelante, Wilson Machicado, por favor. Entre los impuestos que conozco están el impuesto al valor agregado, impuesto al consumo específico y el impuesto de las utilidades de las empresas. Ya, gracias, Wilson. Ahora sí, perdón, Carlos, salté su nombre. Bueno, y serían los impuestos, los patentes municipales, las contribuciones especiales y las tasas. Gracias, Carlos. Patentes y contribuciones especiales. Especiales, no espaciales, ¿no ves? Especiales. Sí, especiales, las tasas y los impuestos. Ya. Impuestos. ¿Y qué impuestos conoce Carlos? Que se utilicen en el territorio nacional o que se liquiden en el territorio nacional. Podría ser el pago de los impuestos de que, ¿cómo se podría decir? Los que se pagan anualmente, las empresas privadas pagan impuestos, las microempresas. ¿Y a qué se llama, pero? Podría ser el NIT, licenciado. ¿El IT? El NIT. ¿El NIT? Ya. ¿Qué es el NIT, Carlos? Lo que venga a su cabeza, ¿qué es el NIT? Muy bien, mientras va pensando Carlos, Karen Verónica Tula. Aló, Karen. Ok. Miren que solamente estamos haciendo un diagnóstico. Sí, no estoy haciendo preguntas de lo que hemos avanzado nosotros, nada. Karen Tula. Tercera vez, Karen Tula Condori. Aló, Karen. Laura Oyardo. Calle. Aló, Laura. Sí, licenciado. Hola, Laura. ¿Cuáles son los tributos que utilizamos en el territorio nacional, que liquidamos en el territorio nacional? Los tributos, los impuestos y las tasas. Ya, ¿cuáles son los impuestos? Podría ser el impuesto a las transacciones, el IT, el IVA, el impuesto a los hidrocarburos, creo que también existe. Y no sé si el gravamen arancelario se considera como un tributo. Digo, impuesto, perdón. Ya, gracias, Laura. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Licenciado, tal vez sería el IUE, el impuesto sobre las utilidades de las empresas.
Un segundito, Neisa. Neisa Sí. Cali. Sí, licenciado. Un poquito. Neisa Cali. Ya. El IUE. ¿Verdad? ¿Cuál otro más recuerda? El IT, el IVA, esos licenciados me recordaría. Ya. Básicamente estos tributos los han visto ustedes ya cuando han... Perdón. Cuando han llevado contabilidad, ¿verdad? Han hecho ya las compras, han declarado el IVA, cuando han vendido las ventas también han declarado las transacciones y finalmente han declarado seguramente el IUE. ¿Sí? Ok. Más o menos, ¿cuál es el porcentaje del IT y del IVA? ¿Alguien recuerda en el territorio nacional? El 3% y el 13%. 13%. Carlos Daniel Velázquez. No, calle Yapu, Daniel. Ah, ya, Calle Yapu. Yapu, Daniel. Daniel Calle. Es que algunos tienen su nombre adelante y otros su apellido y otros al revés, etcétera. Eso me hace confundir. Daniel Calle dice, el IT es el 3%, el IVA ¿cuánto? El 13%, ¿no? El crédito fiscal IVA y el débito fiscal IVA son el mismo porcentaje. Ya, muy bien. ¿Y el Sí, IUE? El IVA es el 25%, licenciado. 25%. Gracias, Daniel. Sí, alguien, la señorita Lucero Quispe, dígame. El IVA es 14,36%. Ese se utiliza. Lucero Quispe. El IVA dice el 14 punto, ¿cuánto? 36. 14,36. Ya, 14.36. ¿Esto dónde se utiliza, Lucero? Más que todo se utiliza para sacar el valor real de aduanas, para ver lo que es la prima del seguro, después, en sí para el valor de aduanas. Lo hemos utilizado más que todo en regímenes. Ya, a ver, por ejemplo, ¿cómo calculaba? A ver, un ejemplo puede darnos, Lucero. Primero nos daban, digamos, la partida arancelaria. Después nos daban el costo de lo que era el transporte. Después lo que era el seguro. Y después, el costo de la mercancía. Después sacábamos lo que son los impuestos, que era el IVA. Y si es que existía el impuesto del ICE, por ejemplo, si era, o el IDH, si era un hidrocarburo, lo que estábamos ajustando el valor, pues se ponía también esos, pero más que todo entraba lo que es el IVA, y en ahí se colocaba ese porcentaje, el 14,36%, nos dijeron. Bueno, la licencia decía que no se utilizaba el 3%. Ya, gracias, Lucero. Ok. El 14.36%, de hecho, nuestra norma no lo tiene registrado, ¿verdad? Enseguida vamos a llegar a ese porcentaje. ¿Ya? Gracias, Lucero. ¿Alguien creo que levantó la mano? Ya. Perdón. Estamos con un 0 quispe. Vamos a aumentar 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. María José Paredes. María José. María José. Sí, licenciado. Adelante, María José. ¿Qué tributos recuerda que se utilizan internamente y que liquidemos internamente en el territorio nacional? María José.
3, 2. ¿Cómo, licenciado? No lo ¿Cuáles son los escuché bien. tributos que usted recuerda que utilicemos o que liquidemos en el territorio nacional? ¿Sí? ¿Cuáles son los tributos o impuestos que usted conoce? Como estaba mencionando, el IVA, el IT, el... ¿Cuál más? Ok, del IVA. Esos son los que yo recuerdo. Muy bien, del IVA, ¿qué porcentaje utilizamos? El IVA se estaba diciendo que es el 13% y el 14%, pero 14.94%. sí, Ya. ¿Cómo se llama la compañera que está a su lado? No, licenciado, yo he sido la que ha participado, Dominic Tarqui. Ah, ya. A ver, estábamos con José María Paredes. El IVA 13% y el IT, ¿cuánto es, José María? María José. el 5%. El 3%, licenciado, perdón. 3%. Ya. Es necesario que vayamos recordando esto para que sepamos de lo que estamos hablando cuando mencionemos una situación como, por ejemplo, parecida a esta. Una vez nacionalizada la mercancía, el sujeto pasivo decide vender su mercancía, ¿verdad? Y al vender ya tenemos que saber exactamente cuál es su obligación tributaria que tiene que asumir este señor, ¿no es cierto?, cuando vende la mercancía. Y para eso necesitamos recordar qué tributos tiene que pagar, ¿verdad? Para que el círculo de análisis o de comprensión, etcétera, sea cerrado completamente, sea cumplido completamente, de tal manera que ustedes entiendan efectivamente de qué estamos hablando, ¿sí? En ese tema específico. Ya. Ahora sí me van a decir cuáles son los tributos aduaneros. ¿Cuáles son los tributos aduaneros? Buen día, licenciado. Hay compañeros en espera. Licenciado, hay compañeros en espera. ¿Será que puede aceptarles, por favor? Que hubo fallas Sí, en internet. estoy aceptando toditos. Están en ¿Cuáles espera. serían entonces los tributos? Todos están, por si acaso, ¿ya? Sergio Esteban. Levantó la mano, ¿no? Ana Jessica. Ana Laura, Ana Jessica. Sí, licenciado. Sería el IVA, ¿Ya? el IC, también, bueno, el gravamen arancelario, licenciado. Ya. Gracias, Ana Laura. Lucero Quispe. Bueno, licenciada, bueno, a lo que yo tengo entendido, más o menos, el tributo aduanero es el gravamen arancelario y el ICE, IEHD y el IVA son impuestos nacionales internos. Lucero, con todo respeto, ¿puedes repetir, por favor? Aquí me estoy buscando su nombre. Lucero Quispe. Bueno, el tributo aduanero es el gravamen arancelario. Y los demás son, o sea, el ICE, el IEHD y el IVA son impuestos nacionales internos. Ya. Aplicables a la importación, ¿verdad? Ya. ¿Alguien más quiere ayudarnos? Ya. A ver, yo voy a buscar por acá. Estábamos con... José René Chalco. Aló, José.
Hola, José René Chalco. Tres, dos, uno. Muy bien. Sí, Aló, José René. sí, licenciado, buenos días. Hola, José René. Recuérdenos, por favor, sobre los tributos aduaneros y sus alcances, por favor. Bueno, a los que podrían nombrarse serían gravamen arancelario, que es por el GA, los impuestos al valor agregado, que serían el IVA, eso en las importaciones, también los impuestos especiales de lo que son, creo que nombraron los hidrocarburos o IDH, creo que eran. También el impuesto a lo que son el consumo específico, tal vez licenciado, y también podría hablarse también en que estos se pagan con el propósito de facilitar lo que son los despachos aduaneros para lo que es de importación. Ya. Gracias, José René. Más 8. Limber Mamán. Aló, Limber. Limber. Limber Mamani. Aló, Limber. ¿Cuáles habían sido los tributos aduaneros? Limber. Limber. 3, 2, 1. Liliana Quenta, por favor. Liliana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. Machicado Wilson. Sí, de lo que el impuesto de sus aplicaciones del impuesto al consumo específico es para mercancías especiales que hacen daño a la población en general, en el cual se les da un porcentaje según a la cantidad que esta lleve. Por ejemplo, de los licores, en impuestos los relaciona, por la cantidad de litros se saca una tarifa a pagar. Ya. Gracias, Wilson. Wilson Machicado. ¿Dónde estás? ¿Qué? Allá. Más 8. 1, 2, 3, 4. Empezaremos de atrás. ¿Ya? Celada Pérez Darwin. Celada Pérez Darwin, Salvador. Sí, muy buenos días, licenciado. Buen día, Salvador. Un segundito, Salvador. Celada. Salvador, ¿me puede decir cuáles son los tributos aduaneros que tenemos
en la importación de una mercancía o que aplicamos en la importación de una mercancía. Y si recuerda los porcentajes. Si no me equivoco, es el gravamen arancelario. Otro Ya. sería el IC, el IDH, si no me equivoco, y el IVA, que es del 13%. El IVA es el 13%. Ya, ¿el IDH dice o el IEHD? ¿Qué es el IDH? El día, Salvador, qué es el IDH que mencionó? es un impuesto a los hidrocarburos. Hola. Es un impuesto a los hidrocarburos, licenciado. Ya, pero es el impuesto directo a los hidrocarburos. Hola. No, también en ese marco están algunos minerales como el oro y entre otros. Pero eso es ese tributo pagamos cuando importamos. No, solo cuando importamos lo que son hidrocarburos. Cuando importamos otro tipo de mercancías, se paga lo que es el gravamen arancelario y lo que es el IVA. Cuando se importa lo que son mercancías que pueden llegar a hacer daño al consumidor, como lo que son las bebidas alcohólicas, se paga el IC más. Ya, pero ya, ok, gracias, Salvador. A ver, estamos en la última parte, vamos a recorrer un poquito más. Jonathan Sinchi. Aló, Jonathan. Aló, Silic. Buen Ya. día. Buen día, Jonathan. ¿Cuáles son los tributos aduaneros, Jonathan? Los tributos aduaneros. Sí. Podría ser el IVA, el IT, el IWE, el IC, los que están con vigencia. Nuevos vigentes. IDH. Ya. Entre esos los que me acordaría, Nolik. Ya. La pregunta es cuáles son los tributos aduaneros de importación. ¿Verdad? Ok, me dio a conocer usted sobre la totalidad de tributos que se aplica, digamos, en el territorio nacional. Ya. A ver, estamos por si acaso en diagnóstico, ¿no? A ver, Ventura Mejía Adriana. Aló, Ventura Mejía Adriana. Rodrigo Capia. Hola, Rodrigo. Buenos días, Lucia. Hola, Rodrigo. Díganos, ¿cuáles son? Bueno, sería el gravamen arancelario, IVA, IHD y IC. IVA sería los impuestos al valor agregado y IHD sería impuestos especiales a los hidrocarburos y sus derivados. La IC sería impuesto al consumo específico. Gracias, Rodrigo Capia. Ok. Así recorriendo.
Ya me voy familiarizando con nombres también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nicole González. Hola, Nicole. Miren, jóvenes, reitero la aclaración. Bueno, estamos pasando de esta manera las clases, donde habíamos enfatizado que debemos participar, ¿verdad? A requerimiento del docente, porque esa participación significa mucho. Ustedes recuerden que un punto, o sea, un punto ayuda bastante para tener 51, ¿verdad? O para tener 40. Entonces, un punto es un punto, ¿sí? Entonces, una forma de reafirmar ese punto es precisamente a través de las participaciones. De momento, como estamos en etapa de diagnóstico, estamos registrando las participaciones que se tienen. Ya más adelante, conforme el avance, ya las participaciones tendrán que ser mucho más precisas, porque se supone que se va a preguntar sobre lo que hemos llevado, ¿verdad? Entonces, por eso es que conforme se han ido dando cuenta también, las preguntas hemos empezado, estas preguntas de diagnóstico hemos empezado desde lo más sencillo hasta, digamos, un poquito más complejas, ¿verdad? Entonces, es así como va a suceder también en el avance que vamos a tener, porque de lo simple vamos a ir yendo hasta lo más detallado, ¿verdad? Y en función del avance se van a hacer las preguntas también, ¿ya? Así que tomen en cuenta lo que les estoy diciendo, ¿ya? Es muy importante para finalmente tomar en cuenta en la nota final, ¿verdad? Nicole González, estábamos. 1, 2. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Luz Mamani. Luz Ángela Mamani. Luz Ángela Mamani. Sí, Lice, ¿se me escucha? Adelante, por favor. Estábamos hablando sobre los gravámenes. El gravamen arancelario, el GA, impuesto al valor agregado, el IVA, impuesto especial a los hidrocarburos, IHD, impuesto al consumo específico, el IC. Esos son los tributos, ¿verdad? ¿Cuál es el Sí. porcentaje del IVA? 14%, Lice, según me acuerdo. Ya. 14%. 14.94. Ya. Gracias, Luz Ángela. Sigamos avanzando. Ya no la veo. Ah, claro, es que está su apellido primero, ¿no ve? Entonces eso me hace variaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nina, Cassandra. Cassandra, Nina. Buen día, Lice. ¿Se me escucha? Sí, adelante, por favor. Bien, licenciado. Como se estaba mencionando, entre los tributos aduaneros tenemos entre lo que es el IVA, el GA, también está lo que es el IEHD y también el ICE. Eso sería, licenciado. Ya. ¿Cuál es el porcentaje del IVA? Es el 14.94%.
14,94%, ¿verdad? Ya. Muy bien. Esos son los tributos que, gracias, Cassandra. Esos son los tributos que aplicamos, ¿verdad?, a la importación de una mercancía. Ahora, todos los tributos pagan esos tributos, todas las mercancías que están siendo objeto de importación pagan esos tributos. No, no, ¿verdad? No, no siempre. Aunque el tributo más común es el IVA, ¿verdad? Después del GA, es el IVA que se tiene que pagar. Inclusive, hay casos en los que el GA no se paga, ¿verdad? No se paga porque hay acuerdos, etcétera, ¿no es cierto? Hay desgravaciones, ¿verdad? Pero básicamente esos son los tributos, ¿verdad? Cada tributo tiene su propio alcance, cada tributo tiene su propia base imponible, su propio porcentaje, ¿verdad? Y estos tributos tienen que estar reflejados o registrados sí o sí en un documento, ¿verdad? En el documento llamado declaración de importación, ¿verdad? Un documento que registra toda la información concerniente a la importación de la mercancía. Eso lo vamos a ver con más detalle, ¿ya? Y finalmente, ¿qué es el levante? Ya, adelante, Yulisa. Bueno, licenciado, según yo recuerdo, el levante se da cuando ya se ha entregado la documentación necesaria, ya se ha hecho la revisión necesaria por parte del personal administrativo de la aduana, y es cuando en los canales, por ejemplo, si sale verde, entonces el levante ya lo puedes hacer. El levante es, por ejemplo, cuando, bueno, según mis términos, voy a decirlo, según lo que entiendo, es cuando vos ya puedes sacar tu mercancía de la aduana, cuando ya puedes levantarlo, lo que es a un ya sea un transporte, a un medio de transporte, y puedes llevártelo. Gracias, Yulisa. ¿Alguien más? Adelante, Nelly. Como dijo la compañera, ya la aduana autoriza para que el interesado pueda realizar o pueda disponer lo que es de su mercancía y pues puede hacer objeto tal vez de despacho. A ver, ¿puede ser objeto de despacho? Sí, licenciado. Ya, gracias, Nelly. Jessica Bautista. Licenciado, como bien lo dijeron las compañeras, es la salida de cualquier mercancía del territorio aduanero. Salida de mercancía. De territorio aduanero. Ya. Luis Fernando. Licenciado, el levante de mercancía se da cuando se autoriza por la aduana por haber sido pagada o garantizada la deuda aduanera. Ya. Ok. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Adelante, Gavina. El levante es el acto por el cual la aduana permite a los interesados, les permite el cual disponer de las mercancías, ya que estos que son el objeto de un despacho, y la aduana les permite ya a disponer de sus mercancías. Ya. ¿Alguien más? Licenciado, como ya dijeron mis compañeros, bueno, el levante sería la autorización de la Administración Aduanera para continuar con el proceso de pago y el retiro de las mercancías. Raquel, ¿no? Sí, licenciado. Ya.
Muy bien, Raquel. Y finalmente, ¿alguien más? ¿Alguien más? Sí, Janet, con usted cerramos. Ya, licenciado, bueno, sería, como lo dijeron, es el levante y el retiro de cierta mercancía, ya con la autorización de la aduana, para que salga de sus depósitos aduaneros. Muy bien. Muy bien, el levante es una operación, ¿verdad?, que autoriza efectivamente la aduana para que el dueño de la mercancía pueda disponer libremente de esa mercancía, ¿verdad? Tiene muchos más datos que señalar, pero de momento nos quedamos con esa definición. Lo que queremos saber es si se conoce o no el término del levante y su dimensión, lo que ustedes han llevado, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como han visto, jóvenes, hemos hecho un diagnóstico de todo, al menos de las partes que consideramos que vamos a utilizar bastante en la tarea, en el avance, ¿verdad? Así que con esos datos voy a hacer la adecuación en el programa de avance, el cual vamos a abordar a partir de la siguiente clase. ¿Ok? Si no hay alguna pregunta, entonces quedaríamos aquí, queridos jóvenes. ¿Ok? Muy bien. Ha sido un gusto trabajar con ustedes y nos veríamos en la siguiente clase, queridos jóvenes. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, jóvenes, que les vaya muy bien. Todo, licenciado. Hasta luego. Igualmente, licenciado. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.